Editor. Te manda muchos Sí. saludos, he hablado con él hace un rato. Eh, Probablemente hablaremos de La vaga ambición hoy, un libro extraordinario, lo comentaremos, pero quiero hacer un pequeño paréntesis Avance. y recomendar muchísimo también La señora Rojo. Es el libro, yo creo que anterior a este, al menos en cuento, de Antonio. Es un libro, o sea, hay un señor que hace nevar, el mago que hacía nevar, Antonio lo estaba leyendo en el metro, me acuerdo, hace bastante tiempo, y la gente me empezaba a mirar y yo no me estaba dando cuenta que las expresiones de mi cara, ¿no? Mientras leía ese cuento, que es un cuento dramático además, ¿no? Sí, sí, Bueno, el mismo cuento que le da título al libro es maravilloso también, pero bueno, como vamos a hablar de otro libro, quería hacer referencia a La señora Rojo, un libro extraordinario realmente de cuentos, con una maestría técnica y bueno, no voy a descubrir nada con Antonio Ortuño diciendo que es un genio en el género, ¿no? Pero ese libro sí lo quería recomendar. Bueno, lo ha publicado Páginas de Espuma, al menos en España, ¿verdad? Sí, Sí. y en todas partes. Bien. En todas las partes. Allí donde nos dejen, llevamos el libro, o sea, y más ahora, o sea que no queda otra. Oye, pues si queréis, empezamos ya, que ya son y 7 y la gente ha sido bastante puntual. Si se va sumando gente, que no se preocupe porque estamos grabando el encuentro y en algún momento lo subiremos a internet y la gente lo podrá disfrutar también en YouTube. Nada, agradeceros a todos y a todas que os habéis conectado. La verdad es que yo tenía muchísimas ganas de tener esta actividad porque conozco a Antonio hace un montonazo de años, ya casi vamos a cruzar la frontera de no decirlo, pero pues si yo llevo en la FIL de Guadalajara desde el año 2003, pues son camino de 17 años que conozco a Antonio. A Marcelo también lo conozco hace tiempo aquí en Madrid y lo empiezo a conocer ahora de cerca y lo más temible de todo es que él me empieza a conocer a mí. Porque lo que creía que iba a ser una maravillosa y deleitable aventura de la edición de un libro se está convirtiendo que lo tengo más básicamente como está ahora, con unos cascos y delante de un ordenador contestando innumerables preguntas. Ya he hecho referencia ahora a un periodista colombiano, pero ha pasado por Bolivia, ha pasado por Perú, ha pasado por Argentina, ha pasado por México, por supuesto, y por España de norte a sur. O sea, lo han entrevistado desde Sevilla a La Coruña, desde Barcelona a Madrid, desde todos los lados. Todas estas entrevistas evidentemente tienen que ver por un nexo que es de los dos escritores que ambos han ganado el premio Ribera del Duero. Antonio, como ya se ha dicho, se hizo con el 5º premio con un libro absolutamente extraordinario, es una de las cumbres de Páginas de Espuma. La vaga ambición es el resultado de todo un trabajo de Antonio en novela, muy especialmente en cuento, pero si toda escritura tiene un grado de un compromiso con la biografía de uno, creo que La vaga ambición envuelve todo ese proyecto literario y la verdad es que Antonio cuajó una propuesta literaria absolutamente maravillosa. Y el 6º premio, con cierto además, ya no solo por la pandemia, sino por efecto de la pandemia, lo gana Marcelo Luján. Ahora ya podemos desvelar algunas cosas, o sea, Marcelo realmente supo del premio el 10 de marzo. ¿Os acordáis del 10 de marzo? Casi antes de Cristo. Bueno, el 10 de marzo ya había un temor en España de que algo iba a pasar muy grande. No sabíamos concretarlo, no sabía concretarlo absolutamente nadie y sobre todo no sabíamos muy bien hacia dónde nos encaminábamos por precedentes que ya hubiera en Italia o en China, pero el 10 de marzo se reúne un jurado presidido por Aramburu y compuesto también por Óscar Esquivias y Clara Obligado, y deciden por unanimidad darle el premio a Marcelo Luján con su extraordinario libro La claridad. Todo es una alegría, literalmente lo he visto en fotografías, Marcelo se tira por el suelo, lo celebra,
Yo no sé lo que le dijo Aramburu, porque Aramburu ponía las mismas expresiones que Marcelo Luján en el metro cuando leía a La señora Rojo de Antonio Ortuño, pero el 14 de marzo España entró en un estado de alarma y entonces Marcelo entró en una fase como de aprovisionamiento y fortaleza mental, psicológica, emocional y sentimental para tenerse que tragar la noticia de que había ganado un premio importante para cualquier cuentista, y no solo tenía que guardarse la noticia, porque si le hubiéramos dicho guárdate la noticia y en esta fecha se sabrá, pues bueno, empieza, digamos, un contador natural a decir, bueno, quedan 20, 30 o 60 días, pero es que no había fecha para saberse, y de hecho se barajaron 2 fechas que se tumbaron por las razones obvias de todo lo que nos rodea, hasta que finalmente 7 de julio, San Fermín, pudimos hacer público todos juntos, con el jurado además, que tenía muchas ganas de encontrarse con Marcelo, que Marcelo era el ganador del 6º premio. Nos faltó realmente que Antonio Ortuño estuviera allí, que pudiera cederle la corona, de alguna forma hacerle un testigo ahí de entrega, pero bueno, yo estoy seguro que se dará, porque uno de los compromisos del premio es llevar a Marcelo a Guadalajara, y seguro que este acto podrá repetirse con gente y público lector, y desde luego lo celebraremos durante ese encuentro y por la noche de Guadalajara, pero como todo el mundo sabe, lo que ocurre en Guadalajara se queda en Guadalajara. Así que nada, bienvenidos de verdad a todas, Antonio, Marcelo, Antonio, muchísimas gracias. Marcelo, enhorabuena por el premio, lo he dicho en público, te lo he dicho en privado, no sé si lo había dicho virtualmente, pero también te lo digo porque has tenido una entereza extraordinaria, y sobre todo tú y yo sabíamos que teníamos un texto magnífico, trabajadísimo, que partía de cero, y a partir de ahí, pues bueno, hemos empezado todo esta nueva epidemia de entrevistas, reportajes, reseñas, artículos en la que te ves ahora, y quería un poco empezar con esta antesala, ¿no? Me gustaría, antes de hablar de fútbol, antes de hablar de literatura, antes de hablar de cuento, hablar un poco también del premio, pero incluso del premio desde un punto de vista abstracto, ¿no? ¿Qué supone un reconocimiento de este calado? ¿Qué supone en un momento dado que todos los focos te apunten a ti, te dirijan a ti, sobre todo en un género como el cuento, que muchas veces sabéis que tenéis que remar alguna contracorriente, aunque en Páginas de Espuma yo creo que a partir de nuestro trabajo, pues bueno, también se ha facilitado esa inserción del cuentista como una normalidad en la publicación de su libro de cuentos. Me gustaría que si os parece bien, que empiece Antonio, porque él ya tiene, digamos, toda la experiencia, para que Marcelo se vaya asustando a medida que escucha a Antonio de todo lo que le falta, porque Antonio recorrió ferias latinoamericanas, presentó en ciudades nombrables e innombrables de la República de México, pasamos momentos absolutamente extraordinarios, y luego tuvo que sufrir, pero lo pasamos realmente muy, muy bien, junto con Paul Viejo, nos lo intercambiábamos al pobre Antonio de una ciudad a otra, porque llegó a estar, me parece que en 11 ciudades españolas presentando el libro. Todo eso sabes, Marcelo, que llegará, que ya en otoño esperemos que la situación esté mucho mejor y las cosas vayan para ir haciendo. Así que bueno, empecemos con esta antesala, este preámbulo, y luego ya pasamos un poco a que habléis de forma inversa cada uno de vuestro libro, y luego ya hablaremos un poco de la cocina del cuento. Os comento al público que estáis aquí, desde ya podéis hacer preguntas. Vamos a funcionar por el chat de las preguntas. Me ponéis delante, pido la palabra en mayúscula, y cuando tengáis una pregunta la hacéis, y yo las iré recogiendo y se las iré trasladando a Antonio y a Marcelo, o a Antonio o a Marcelo, según sea la pregunta. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Y Antonio, querido, sé que te meto en el pasado pesadillesco, pero también placentero del premio. Recuerdo perfectamente cuando te llamé, enfrente del Museo del Prado. Esto no sé si te lo dije, pero en una esquina, y esto es importante para ti,
donde quedan esquirlas de los bombardeos de la ciudad de Madrid durante la Guerra Civil, son visibles todavía. Te llamé desde esa esquina y nada, Antonio, Premio Ribera del Duero, Impepre. Háblanos un poco de eso, de ese año ya 2017. Sí, caray, una circunstancia que es muy venturosa en este caso es que, al contrario de lo que pasaría con la Champions o la Libertadores, que el campeón que sea de la corona lo hace porque ha sido derrotado en el terreno de juego con toda la amargura que eso implica. En este caso, Marcelo y yo no competimos, sino que sucesivamente ganamos distintas ediciones del premio. Por lo tanto, podemos tener una amistad perfecta, ¿no? Los dos ganamos el mismo premio, pero no le ganó el uno al otro. Y eso entre escritores es importantísimo, ¿no? Yo afortunadamente tuve la gran ventaja de que los autores que fueron finalistas junto conmigo, algunos de ellos extraordinarios, he podido mantener una relación muy buena con ellos, entre ellos Rodrigo Blanco, también autor de Páginas de Espuma, Sí. con un libro excelente, Los Terneros, ¿no? Las relaciones entre escritores siempre son complicadas. Cuando hay un premio y 50,000 euros de por medio, desde luego que se complican todavía más, pero en este caso, cada quien tuvo su año, cada quien tuvo su propio baile en el suelo cuando le fue anunciado el premio, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Yo lo primero que hice no fue tirarme al suelo, sino bailar el vals con mi perro que estaba ahí al lado. Mi esposa bajó bastante alarmada por los gritos que daba, no yo, sino el perro, que no se dejaba llevar en el vals. Desde luego que el momento específico del anuncio es maravilloso, porque uno ha pasado buena parte de la vida resignado a que la literatura te dé más bien sinsabores, malas tardes en las que machacaste el teclado durante varias horas para que queden una o dos líneas solamente, pagos que tardan en llegar de artículos o de relatos, en fin, toda esa vida y malaventura del escritor, mucho de la cual está volcada en la vaga ambición, suele ser la rutina de uno. Entonces, estos momentos en los que alguien te dice, bueno, un jurado de primerísimo nivel con autores extraordinarios acaba de decidir que entre 1000 libros que se presentaron, el tuyo es el bueno, pues sí, es una especie de epifanía para cualquiera que escriba, ¿no? Claro, yo afortunadamente para mí, para mi estado mental, entre el momento en que a mí me hicieron el anuncio y el momento en que se hizo ese anuncio como público, pasaron, si no me equivoco, Juan, unas 2 o 3 semanas, Sí. ¿no? Como de mediados de marzo a un 4 de abril que se hizo como el anuncio formal y la entrega del premio en Madrid. Yo no sé qué me hubiera pasado si me paso 4 meses con la noticia impectore, ¿no? Probablemente hubiera tenido que bailar con el perro todos los días y a todas horas para acabar con el estrés, y el perro ya me habría denunciado, ¿no? Sé que los días previos, es decir, desde el momento en que me avisaron que yo era finalista y se dio el veredicto, fueron algunos de los más complicados que he tenido, porque uno queda en una posición como escritor muy complicada, ¿no? Desde luego que no es fácil para alguien que se dedica o que intenta pensar y reflexionar la realidad como es un escritor, el sentirse durante unos días pues una especie de señorita nominada en Miss Mundo de las 12 finalistas, deseando ganar, pero al mismo tiempo sintiéndote un poco estúpido y culpable y vulnerable por desear ganar, porque a fin de cuentas la victoria o la derrota en un certamen no tienen que ver con la escritura directamente, sino con otra serie de factores, y uno sabe que puede depender de un jurado específico, de un argumento en específico. A veces, yo también he sido jurado de premios, y no gana en una deliberación el que tiene la razón, sino el que grita más fuerte o tiene una personalidad más poderosa o más carismática. Hay muchos factores que inciden, ¿no? El hecho de conocer a los otros finalistas, desde luego que puede ocasionar que uno
piense, bueno, cualquiera de estos me gana, ¿no? Si están ahí es porque tienen méritos suficientes. En fin, son días bastante confusos. Y a medida que se aproximaba o que pasaba el tiempo sin que hubiera un veredicto, pues se volvieron días francamente pesadillescos en mi caso, ¿no? Hasta llegar a un día en el que por alguna causa llevé a mi hija a la escuela y regresé caminando a casa desde la escuela, que no está tan cerca, y por casualidades terminé como haciendo un recorrido geográfico por toda mi vida. Pasé enfrente de la escuela donde estudié la primaria, enfrente de la casa donde vivían mis abuelos, enfrente de la casa en la que vivía de niño, para donde me movía, terminaba en alguna especie de sitio histórico como si hiciera mi propio tour. Y era verdaderamente enloquecedor, ¿no? No dormí porque ya no estaba durmiendo la noche previa al veredicto. Entonces, bueno, todo eso se cristalizó en el momento del baile con el perro, ¿no? Toda esa tortura psicológica, en buena medida fue la que me permitió hacer toda la gira posterior, porque finalmente, por más cansado que estés y por más aburrido que estés de ir a entrevistas en las que en ocasiones te encuentras con reporteros súper preparados que saben todo sobre el libro, que saben referencias de tu trabajo que ni siquiera tú sabías. Uno de ellos me reveló, por ejemplo, que Arthur Murray, alguien que se llama exactamente igual que el narrador y personaje principal de La Vaga Ambición, fue el primer tipo que instaló salones de baile por todo Estados Unidos para dar clases de baile. Me dijo, seguramente le pusiste por eso hacia tu personaje. Y dije, no le puse de esa manera, pero no sabía de la existencia de Arthur Murray, ni mi personaje tiene nada que ver con las escuelas de baile. Pero tenemos ese extremo de alguien hiperpreparado y el extremo de alguien que cuando me llevaron a entrevistar a una estación de radio, omito la ciudad porque a lo mejor es el único programa de radio en esa ciudad en España, número uno, al saber el nombre del premio, pensó que yo era un bodeguero, ¿no? Que yo vendía vinos y me habían dado un premio Ribera del Duero por un vino. Y acto seguido, al saber que era mexicano, me preguntó si era de la ciudad de Juanagato. Y yo llevo a partir de ese momento los 3 años que han pasado imaginando las respuestas ingeniosas que debí darle al hombre que me preguntó si era de Juanagato. Lo que sucedió en realidad es que me quedé callado y no pude decir nada y estuve a punto de echarme a llorar a sus brazos, ¿no? Fue una etapa complicada la de la gira, pero nada comparado con las dificultades psicológicas y la mezcla de ansiedad, culpa y angustia que te genera esa última etapa antes del fallo de un premio de esa naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para ofrecerle un poco de consuelo a Marcelo, es decir, la gira seguramente será muy difícil. No sé si un día hicimos el recuento, Juan, y contamos más de 500 entrevistas entre las europeas, las mexicanas, las de América del Sur, etcétera. Es enloquecedor hablar 500 veces del libro. No sé si te pasa a ti, pero cuando yo termino de escribir un libro no quiero volver a pensar en él nunca en la vida, estoy pensando en el que sigue. Y la entrevista te devuelve una y otra vez al libro, y repetir las cosas, llega el momento en el que pierdes la convicción de lo que habías decidido en el libro y empiezas a hablar de otras cosas y casi de otro libro que te vas inventando a medida que contestas entrevistas, ¿no? Es complicado, pero la verdad era mucho peor cuando no habían depositado el monto del premio, ¿no? Oye, Marcelo, me gustaría saber si tú en las entrevistas ya te estás inventando otro libro, porque eso me ha encantado y me ha encantado también, Antonio. Bueno, me ha encantado y cómo lo has narrado, pero por dentro sufría cuando hablabas de esa pesadilla previa de espera, porque es verdad que este premio tiene la singularidad, lo digo para los lectores, que como aproximadamente 3 semanas antes de el fallo secreto del premio, el premio se falla y se dice al ganador y luego 2 semanas después se hace público, excepto en el caso de Marcelo, que pasaron 4 meses. Pero hay otro plazo previo que se hace público aproximadamente entre 4 y 5 finalistas. Ahí, claro, es otra espera que tienen los escritores y las escritoras, que tienen que esperar ahí. Suele haber nombres importantes, gente que ha desarrollado una carrera y que tiene libros de cuentos potentes. No es gente que llega de forma fortuita, sino que se ve que desemboca al premio habiendo trabajado durante años
ya no el libro en el que ha estado escribiendo, y hablaremos eso luego, sino que hay detrás una labor de cuentista, ¿no? Pero claro, esa pesadilla, eso sí que me lo habían comentado los autores, pero lo de estar inventándose un libro nuevo a medida que hacen las entrevistas, me ha encantado, Antonio. Marcelo, ¿cómo se titula tu nuevo libro inventado? ¿Es para ver si ya vamos haciendo un contrato o cómo vamos trabajando con ello? ¿Cómo te encuentras a nivel pesadillesco? ¿Cómo te encuentras? No, me encantó lo que dijo Antonio. Todo el recorrido que hizo es muy exacto, cada uno lo vive a su modo, pero es muy exacto. Y mientras él iba contando, yo me iba intentando colocar en mi posición y coincidía bastante. Me imagino que a todos los compañeros y las compañeras que pasaron por la final de este premio le sucedió algo similar. Lo que no sabremos nunca, Antonio y yo, es qué le pasó a los que no llamaron ese día, ¿no? Eso no hasta ahí sabemos que todos vivimos una experiencia casi religiosa, pero el día que llaman solo a uno o a una, y no sé, yo creo que las finales hay que ganarlas. Se lo he dicho a Messi, digo, con pasar por al lado de la Copa y mirarla no alcanza, habría que hacerle un gol a Alemania, ¿no? No, pero ahora fuera de coña, insisto, es muy bueno el recorrido con Antonio. En el caso nuestro, bueno, Juan Casamayor me llamó un día de febrero para decirme que era finalista, me dijo, estos son tus rivales, y al día siguiente se anunció el cartel, el flyer que todos conocemos. Y claro, como dice Antonio, los compañeros y compañeras que están en la final, y lo dijo Juan ahora, son autores muy, muy potentes todos. Es decir, a un premio de esta envergadura, con el nivel de criba que tiene, con la atracción que significa para cualquier escritor por el dinero y por todo lo que genera el Ribera del Duero, que va más allá del dinero, y yo no es que reniegue de eso. Realmente nos acerca a los lectores, que es lo que queremos. Los escritores queremos que nos lean, ¿no? Y con este tipo de medallita, por decirlo de algún modo, el lector se acerca hasta por curiosidad. Y eso es lo mejor. Entonces, claro, el premio se convierte en un estandarte y en un hueso, como se dice en Argentina, en un hueso con carne, ¿no? Algo muy atractivo e imposible de obviar. Por lo tanto, bueno, en las listas de finalistas de los últimos años vemos autores muy consagrados que han presentado seriamente un texto a este premio. Por lo tanto, claro, uno se encuentra en esa final después de una criba que me imagino que si cribamos y dejamos 20 libros, son los 20 buenos, o 15, no sé. Antonio también estuvimos de jurados en otros premios y sabemos que esto es una cosa muy inexacta, que no es una ciencia y que probablemente de 1000 y pico de manuscritos, en un premio de estas características, hay 15 libros buenos, pero muy buenos seguro. Encima quedan 5, los autores y las autoras que estábamos ahí, yo los he leído a todos y sé la magnitud que tienen, aparte venían todos con muchas copas ganadas, y yo confiaba mucho en el texto mío, pero bueno, es lo que dice Antonio. Hay un montón de determinantes que el pasaje de escritura y la literatura en sí misma no es el único elemento que se evalúa, y un jurado se levanta y hay algo que no le gusta que dijiste ahí, o cualquier cosa, y te tacha, ¿no? Y eso es así, pero porque hay que elegir entre algo que no es exacto, no es 2 más 2. Entonces, bueno, yo esos días los pasé también con mucho nerviosismo, porque aparte Juan Casamayor lo que hizo para meternos presión es decir, bueno, esto se va a anunciar el 24, pero el jurado se va a reunir el día 10, y todos lo sabéis, los 5, y nadie más. Entonces, claro, el día 10 era un día al que se entraba de un modo muy complicado. Yo el día 9 no dormí, no sabía qué hacer, a las 6 de la mañana empecé a pasear por el barrio intentando pensar en la última alineación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y ponerla para arriba y para abajo 100 veces, bueno, de las 10. Y bueno, tengo una captura de pantalla posterior a la llamada del momento en que me llamó Juan Casamayor, y inmediatamente me dijo, te paso con Fernando Aramburu, y eso fueron 2 segundos.
Y cuando Fernando Aramburu me dice enhorabuena, yo tiro el teléfono al sofá y empiezo a hacer cosas de las que no me acuerdo, pero aquí en casa, a traición, me han sacado una foto tirado en el medio del salón, como un desquiciado. Y bueno, cuando agarro el teléfono de vuelta, claro, Fernando le digo, perdón, no sé qué, ahí me confirma todo, ¿no? Y bueno, es una alegría inmensa porque es lo que dijo Antonio, es el final es un pequeño final de un camino al que muy pocos autores tienen la fortuna de llegar, y que sabemos, yo estoy seguro que a Antonio le pasó lo mismo, sabemos antes del fallo que es un momento importante de nuestras carreras, que ganar eso va a ser un momento importante de nuestras carreras para siempre. Pero claro, también puedes perder, y hay un porcentaje de un 20% solo que tienes, ¿no? Entonces, esa tensión de que este es el momento más importante y ya no puedo hacer nada. Solo está el librito ahí defendiéndose en medio de la tempestad y uno no puede hacer nada. Y es, ahora viéndolo con perspectiva y desde el punto de vista anecdótico, es bonito, pero las pasás muy canutas, ¿eh? Las pasás muy canutas. Y bueno, y ahora me queda lo de la gira, que acabo de enterarme de lo que cuenta Antonio, que madre mía. No, llevamos bastante. Como en la prensa mexicana terminamos a la 1. Paul está por aquí, lo sabe, por la diferencia horaria. Y yo estoy muy contento. De momento no me he inventado ningún libro, porque como doy clases de escritura hace muchos años, tengo un repertorio, o sea, empiezo a hablarles del futuro narrativo y del sujeto de la enunciación, el periodista se empieza a querer ir a su casa y ya ahí me salgo, ¿no? Pero sí, tengo un repertorio, o sea, puedo hablar mucho técnicamente del libro si quiero, porque es algo que me interesa y porque me parece que al lector puede no interesarle tanto, pero a la hora de hablar con un periodista que entiende de literatura y que ha leído el libro y que quiere bajar a la segunda capa o tercera de lectura, a mí me gusta, o sea, me gusta hablar de eso. También hay entrevistas que se repiten y que te preguntan por lo mismo, y también están los periodistas que no leyeron el libro, ciertamente en este caso porque no tuvieron tiempo y es comprensible, pero no sé si a Antonio le pasó, hay como primero un boom muy grande por la noticia, el premio, y luego, que es lo que yo estoy esperando, el feedback de lectura del libro, más allá del premio, que es lo que más me interesa, y yo creo que va a llegar, no sé, dentro de poco, cuando tenga tiempo la prensa de leerlo y los lectores de leerlo, y es la parte que me interesa. Ahora estamos todavía con el tema de la noticia, ¿no? Ahí poniendo cara de lindo y haciendo algo para que gane un premio, pero es que a mí lo que me importa es el libro. Entonces estoy esperando esta segunda fase y estoy súper contento, la verdad. Todavía la parte que dijo Antonio de la cuenta bancaria no me ha ocurrido, o sea que estaré más contento todavía dentro de poco. Creo, ¿no? No, en serio, es algo maravilloso. Yo creo que para los latinoamericanos que estamos educados en este género, que España promueva un premio de esta magnitud, el más importante del libro inédito, a mí me llena de alegría, porque aparte el cuento es casi una necesidad para mí. Yo necesito escribir cuento, y siempre lo hago entre novela y novela, para un periódico, para una antología, pero claro, escribir un libro de cuentos es otra cosa. En La Vaga Ambición también se ve. Hay una armonía secreta ahí adentro que te das cuenta que esto no es un rejuntado, no es un compilado, quiero decir. Y está bueno que, en este caso que los jurados respectivamente lo hayan valorado. Y luego, también está Antonio aquí que lo puede... O sea, ganar por unanimidad este premio es un piropazo, ¿eh? Es un piropazo porque esto es es una instancia y un nivel de calidad que es muy difícil que ocurra una unanimidad así entre el jurado, ¿no? Porque estamos hablando que son todos libros buenos, seguros. Yo no los he leído, pero vamos, seguro. Entonces, claro, la unanimidad también te dice, es como un plus que te dan ahí en la alegría. No sé, Antonio, que también lo ha ganado por unanimidad, si lo tuvo en cuenta, si llegó a razonar, encima esto, ¿no? Yo estoy convencido, y Juan me corregirá, que yo no gané por unanimidad, gané por mayoría. Además, mi equipo en España es el Atlético de Madrid, o sea que yo tengo que ganar por solo un en gol. El último minuto. En el último minuto, ¿no? No lo sé, pensé, no sé, entonces lo dije mal. Yo creo que
finalmente no es algo en lo que yo hubiera reflexionado. Es interesante lo que dices porque es un matiz que para la mayor parte de las personas que no son escritores o no de manera profesional, no tiende a contar, ¿no? Se piensa en el ganador del premio, pero no como en la circunstancia. Desde luego la unanimidad es el acuerdo absoluto del jurado en torno a ese es el mejor libro, ¿no? Yo supongo que debe ser para los finalistas no premiados, a los que les haga un poco más mal la noticia del veredicto dividido, ¿no? Claro, claro, exacto, eso lo había pensado. Sí. Aunque no se sepa cuál era el otro libro, ¿no? Pero como dices, las finales hay que ganarlas. La unanimidad me parece un elogio porque hablando de las veces que hemos sido jurados, Marcelo, tú sabes que muchas de las discusiones en estos jurados se dan como entre los jurados que son irredimibles, el que le apuesta a la narrativa que no cuenta nada y el que le apuesta a la narrativa que solo cuenta, por poner dos ejemplos casi caricaturescos, y que muchas veces los premios los deciden los de en medio, ¿no? El jurado conciliador, el manuscrito que sale como la tercera alternativa entre dos irreconciliables, a veces eso sucede. Cuando hay una unanimidad, es el acuerdo absoluto en torno a, pues pueden que todos estén muy bien, pero este era el mejor completamente y todos lo pensamos. Y eso no es tan fácil que se dé, es mucho menos fácil de lo que uno piensa, ¿no? No son tantos los premios por unanimidad. Sí, es verdad que hay esa característica de unanimidad o por mayoría. Muchas veces yo que he estado, desvelo algunas cosas dentro del debate y dentro del fallo y la conversación, muchas veces la unanimidad tiene que ver con que el jurado rápidamente puede ponerse en un momento dado de acuerdo, o al revés, que se ha estado hablando mucho y al final sí que hay un acuerdo global después de haber discutido mucho. Y la mayoría, a veces es evidente que habla de que hay dos, tres manuscritos que pelean mucho, pero quizá también el que gane lo ha tenido más difícil en esa conversación, o sea, ha tenido que pelear más al modo del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, peleando y sudando la camiseta hasta el final. Oye, veo que tenéis cuerda para rato, que o sea, que lo de hablar. Así que si os parece, entramos ya un poco en arena literaria. Ha habido algo que ha dicho Marcelo que es verdad que los dos libros vuestros tienen armonía secreta, es decir, hay una coherencia estructural, interna, en la doble propuesta que siempre ofrece un cuentista. Por un lado está el cuentista que trabaja independientemente del texto, pero más en este premio que tiene una característica fundamental, que todos los cuentos tienen que ser inéditos. Eso yo creo que es una marca, no solo por decir, ay, estos cuentos no los ha leído nadie, sino que en el fondo lo que provocas en quien trabaja con esos cuentos es que va abocado a tener que construir un libro de cuentos. Para vosotros, que sois los dos cuentistas, es evidente que habéis partido de cero al sintagma, digamos, que ha utilizado, definición que ha utilizado Marcelo estos días para describir un poco su trabajo previo. Y me gustaría que hablarais, si queréis, podéis cruzar los libros, igual que tenéis dos equipos, tenéis dos libros, quizá Marcelo pueda apoyarse a lo mejor en la vaga ambición, Antonio se pueda apoyar en la claridad, para que me habléis de esta propuesta de coherencia interna del libro, es decir, de la despensa donde están todos los cuentos y cómo armáis el libro, pero también de la cocina. O sea, aquí hay lectores y lectoras que yo conozco, que sé que están escribiendo, que son lectores muy atentos y que van a querer saber dónde está la semilla de ese cuento, cuando hay varios cuentos, cómo dialogan entre sí para cubrir lagunas con otros cuentos y cumplir la arquitectura del libro. O sea que habla de el primero que quiera y empezamos aquí un diálogo entre vosotros ya más literario y nos olvidamos de pesadillas, epifanías y otras invenciones. Y giras. No, tú no te olvides de la gira, no vayas tan rápido, que la gira está presente. Antonio, apóyame, que haga gira. Claro, es parte del equipaje, es ese, y estamos esperando el momento en el que en la 11ª ciudad española, después de vivir un mes como Johnny Cash tomando el primer tren de la mañana, después de
una noche en la que tus presentadores de la anterior ciudad te han invitado a beber, llega el momento en el que digas, ¿para qué escribí esos cuentos, no? Apenas ese momento, todo en la tierra será tuyo, como dice el poema de Kipling. Pero hay que superar ese momento. Si te parece, Juan, si te parece, Marcelo, yo quisiera empezar hablando de la claridad, que es lo que nos reúne aquí hoy. Y hay varios elementos, desde luego, que sería muy interesante analizar, pero hay uno específico del que voy a hablar, porque también conozco una novela anterior tuya, Marcelo, que se llama Subsuelo, y hay un elemento entre las voces narrativas en los relatos de la claridad y la voz narrativa en Subsuelo, que me interesa específicamente, que vertebra mucho el discurso literario y que además como narrador directamente me produce una gran envidia. Y es, por hacer un símil futbolístico, esta capacidad que tiene el narrador, tanto cuando el punto de vista es el de un narrador omnisciente, como cuando es el punto de vista de un narrador personaje, como ocurre en alguno de los cuentos de la claridad, de comenzar el relato con reflexiones al respecto de lo que ocurrirá, con reflexiones e incluso aventurando datos de lo que va a ocurrir a continuación, anunciándolos, y decía del símil futbolístico porque es un poco como el delantero que mueve el balón hacia un lado para hacer la gambeta hacia otro lado, y que en cada ocasión se justifican las reflexiones plenamente, no solo se justifican, sino que son estupendas e iluminadoras sobre el relato, las reflexiones previas, todas las promesas narrativas que se van haciendo de manera arriesgada y descarada. Es muy difícil adelantar datos antes del momento justo. En términos generales, los narradores los ocultamos lo más que podemos. Adelantarlos de esa manera, exhibirlos de esa forma, ponerle el balón enfrente al lector y decir, te estoy diciendo lo que va a pasar y de cualquier manera te voy a sorprender y a avasallar, es algo que me produce una envidia absoluta y que me lo encuentro como un elemento táctico recurrente en los relatos de la claridad, ¿no? Se crea un tono con estas reflexiones previas, se va creando una especie de complicidad, una voz que te susurra, aquí hay algo que te contaré. En muchas ocasiones se adelantan directamente datos de lo que va a ocurrir en el relato a un personaje, incluso adelantando cuestiones que se empiezan a entrever como atroces, creando una expectativa. Es muy difícil hacerlo y además sorprender al lector. Si se crea una expectativa, no solo hay que satisfacerla, porque si no se produce desde luego la decepción del lector, pero una cosa es satisfacer esa expectativa, otra cosa es sobrepasar la expectativa, y es algo que a mí como lector me pasó con los relatos de la claridad. Se creó esa expectativa y se vio ampliamente superada por lo que el relato me dio a fin de cuentas, ¿no? Y porque además, en muchas ocasiones, este tipo de estrategias, cuando se utilizan, que no son tan frecuentes, insisto, por lo arriesgado de hacerlo textualmente, se utilizan en estos relatos que se arman un poco como mecanismos de relojería, en la que todas las piezas parecen, a fin de cuentas, como calculadas, y en la que se lleva al extremo el famoso dictum de Chekhov, de la soga, de la segunda página es con la que se ahorca el personaje 10 páginas después. Y yo directamente, como escritor y como lector, tengo un poco de antipatía por los relatos que son absolutamente perfectos, me parecen como asfixiantes. Me gusta que a veces salga un árbol solamente porque el árbol está ahí, o que cumpla una función, pero que la cumpla de manera un poco más secreta, ¿no? Y es algo en lo que me parece que es impecable la claridad. Todas las piezas se embonan, pero hay una enorme cantidad de aire o de espacio narrativo. Son mundos en los que las cosas suceden de una manera inexorable porque así las quiere el escritor y eso es perfecto, pero uno no se siente ahogado ni siente que lo llevaron de la mano por un único camino que iba cancelando todos alrededor. Crea atmósferas, llegan a tener un cierto aire novelesco a su alrededor los relatos. Hay muchos otros caminos que uno siente que se pueden tomar, que es una sensación que a mí me encanta en la novela y que es muy difícil de obtener en un relato.
al ser relatos de largo aliento, es decir, son relatos amplios, no son relatos brevísimos, se tiene esta posibilidad, pero siguen siendo cuentos, no son novelas comprimidas, pero tienen algo de ese aliento novelístico. Hay bastantes personajes, bastantes fricciones, no es solamente esto de un pequeño arco que se cumple, y esa capacidad, por un lado, de crear ese discurso congruente, que te crea expectativa, que supera esa expectativa, que hace que todos los detalles confluyan en la resolución del relato, pero a la vez crearlo en un espacio amplio, cómodo, atmosféricamente sugestivo, me parece un logro mayor, ¿no? Sobre todo porque además uno se encuentra con estas estrategias en el primer relato y puede llegar a decir, bueno, el segundo relato va a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero las cosas cambian y te ves sorprendido, y en el tercer relato lo mismo, y es algo increíble tener 6 o 7 cartas y poder hacer cada vez una figura distinta con esas 6 o 7 cartas. Creo realmente que es un libro técnicamente magistral, pero eso nunca basta para un escritor, ¿no? Además de ser técnicamente magistral, es un libro justamente sugestivo, es un libro que conmueve y que, en mi caso, apabulla, ¿no? Yo que he escrito muchos relatos que tienen que ver con la violencia, me vi apabullado por 2 o 3 de los cuentos de la Claridad, no porque sean hiperviolentos, sino porque tienen una condición de crueldad elegante, que también me parece un logro mayor y algo dificilísimo de lograr, ¿no? Y por todo eso, digamos que aunque yo no haya sido parte del jurado, y sea un poco injusto decirlo porque no conozco a los otros finalistas, pero creo que este libro le podría haber ganado a otros 7,000 libros, ¿no? Realmente es un libro que es eficaz, tiene todas estas condicionales que siempre se le ponen al cuento para que funcione, pero la sobrepasa por mucho. Es gran literatura, y eso me parece que es lo fundamental en un libro como este. No es que cumpla la expectativa, es que revienta la expectativa y crea algo que es mucho más allá de lo que un comentario de contraportada o una crítica te puede dar a bote pronto, ¿no? Marcelo, ¿cómo has encajado el gol? Bueno, hace muchos años que no me pasa esto, y menos en público. La verdad que me ha emocionado lo que ha dicho Antonio. Primero porque ha acertado en muchas de las cuestiones que a veces el lector no ve. Él es escritor y ve otras cosas. Estoy absolutamente tocado por lo que ha dicho, porque es uno de los piropos y de los mimos a este libro que me costó muchísimo trabajo, porque me metí en un jardín que no aconsejo a nadie. Es decir, decidí hacer todo lo que dijo Antonio. Dije, yo no tengo compromisos editoriales, no vivo de las ventas de los libros, exactamente no vivo de las ventas de los libros, vivo de los libros, pero no de las ventas. Y decidí embarcarme en esto que acaba de decir Antonio, todo a la vez. Pensé que era el momento, que lo podía hacer, que tenía ya suficiente carga teórica, experiencia en la cancha, no sé, un montón de cosas, y me puse a hacerlo, y tardé 1000 años, porque esto tardás 1000 años en hacer, no se puede hacer más rápido. Sí, es lo que dijo Antonio. Yo no sé ahora mismo mucho que decir, pero me ha emocionado lo que dijiste, Antonio, de verdad, te lo digo. Mirá que esto no es fácil. Soy un chico de Mataderos que se emociona poco, pero siempre le digo, aquí hay a varios alumnos míos, algunos de muy buen trazo, y siempre les digo lo mismo: arriesguen, no importa si fallan, arriesguen, no escriban las cosas perfectas, arriesguen. La literatura moderna necesita que arriesguemos. Y el riesgo narrativo del que hablaba Antonio, yo lo asumí y sabía que podía fallar. En Subsuelo me pasó lo mismo. De hecho, uno de los principales riesgos es escribir un cuento de más de 12 páginas, porque el concepto de tensión fundamental en el cuento empieza a correr riesgo de sostenerse.
Entonces tenías que utilizar otro tipo de trucos y de herramientas, algunas técnicas, para que el lector siguiese de algún modo pillado a la historia y sobre todo al modo de transmisión de la historia. Porque después de todo son historias, bueno, con algún hecho extraordinario, por supuesto, pero son historias cotidianas. Yo soy muy naturalista en ese sentido y cuando se me iba el texto para lo fantástico, enseguida lo timoneaba y lo humanizaba porque no sé caminar el otro terreno. No estoy muy seguro en el otro terreno. Y esos riesgos me llevaron, por ejemplo, esas dudas que tenía, me llevaron a mandar los cuentos. Esto lo escribí, bueno, a lo largo de 3 años y medio más o menos. Mandaba los cuentos a distintos premios literarios de cuento de mucho prestigio y sobre todo que tuviesen en su web una criba previa que iban saliendo. Entonces, se presentan 700 cuentos. Bueno, quedaron 20, bueno, es un cuento maravilloso seguro, aunque no ganes, no importa, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Y con uno de los cuentos resultó que gané. Entonces lo que pasó fue que lo tuve que quitar del libro que mandé al Ribera del Duero y tuve que escribir otro. Tenía tiempo, porque eso fue un verano y bueno, no, corría ese riesgo también, pero los cuentos yo veía que funcionaban y son cuentos largos. Por suerte, Juan Casamayor en el proceso de edición decidió incorporar ese cuento con una nota a modo de bonus track, lo cual me parece bien porque es un cuento que le aporta bastante luz al libro. El último es Antonio, de la línea. Entonces, yo estoy muy contento con lo que logré con este libro desde lo personal. Es difícil de explicar, sé que muchos de aquí escribís y esto lo quiero transmitir. Poneros logros, o sea, no hay que buscar la foto antes que la literatura. No hay que poner el género por encima de la literatura. Hay que intentar contar bien las historias, tomando riesgos, aunque nos equivoquemos, aunque nos tiremos de los pelos. Eso es lo que, en definitiva, va a prevalecer. Entonces, yo ya no soy un niño y, bueno, decidí hacer esto. La verdad que estoy muy contento con el resultado. Lo que acaba de decir Antonio, realmente esto por suerte se está grabando, ¿no, Juan? Se está grabando, sí. Se hizo un corte de eso que me lo voy a poner en el ordenador porque además ha hecho, insisto, ha hablado como lector, pero ha hablado como escritor y ha entendido cosas que yo sinceramente no pretendo que la gente entienda porque son cosas técnicas que están en nuestra cocina y que, como dijo Aramburu Utría, lo único que importa al lector es el resultado, es lo que ve, ¿no? Pero es muy, muy, muy chulo lo que dijo Antonio porque y muchos de los de aquí que escribís, es una lectura de escritor interesantísima. La verdad que no había pasado y estoy muy feliz. Te agradezco un montón por lo que dijiste. Y bueno, no sé qué más puedo comentar. Os pregunto, no sé si quieres decir algo, Antonio. No, bueno, nada más, Juan me conoce, ¿verdad? Hemos viajado juntos en tren y en avión y sabe que puedo ir 3 horas hablando mal de un libro. No suelo tener ninguna clase de problema en decir las cosas que me parecen mal. Y en este caso, realmente el libro me gustó muchísimo y me pareció descollante en muchos de los logros. Otro elemento que no mencioné y que me parece sumamente interesante es que desde quizá algunos cuentos leídos en la juventud de Capote, no recuerdo cuentos que tuvieran personajes femeninos que me interesaran tanto y que me parecieran tan bien trabajados en un escritor hombre. Claro. Desde luego hay escritoras que lo hacen magistralmente bien, como hay muchos hombres escribiendo muy bien sobre la masculinidad, pero en ocasiones, y aunque uno pueda decir que el escritor debe poder escribir de todo, claro, pero no es tan sencillo realmente que un escritor hombre cree personajes femeninos que tengan esa potencia, que uno los vea de esa manera tridimensional, que no parezcan mujeres construidas exclusivamente desde la óptica masculina. Eso es algo que me parece que es muy, muy difícil de lograr y que lo tienen los cuentos de la claridad, ¿no? Así que, Marcelo, tú eso lo has reivindicado, la importancia en 2 direcciones, del personaje femenino en el libro, de los personajes femeninos,
y de la mujer, ¿no? Pero eso ya como Marcelo, como hombre, con una opinión personal. Eso sí que hay un encabalgamiento y un eje, digamos, que fortalece esa coherencia de tu libro, que es el personaje femenino, que es verdad que lo subrayamos desde la primera conversación en la que tú y yo hablamos del libro, ¿no? Esa presencia imponente y que estoy con Antonio, no es habitual. No es habitual, sobre todo ser tan certero, dar en la diana y dar en la diana varias veces, que es lo que hace el libro. Y eso es importantísimo. Es otro de los, como has dicho antes, otro de los objetivos que te planteaste a lo largo de los 3 años y medio más de escritura y corrección. Voy a contar una anécdota con el último cuento, que creo que en este aspecto es el único en el que tuve muchísimo cuidado. Está narrado por una chica de unos 17 años que cuenta un episodio pretérito de cuando tenía 14. Ese primer verano en donde comienza a ser mujer y el bikini le molesta. Bueno, es un cuento que tuve mucho cuidado porque era un texto en primera, de una voz femenina, retratando parte de su alma, un alma que yo ignoro. Entonces tuve mucho cuidado, es el único cuento que tuve mucho cuidado. Y me pasó con eso, comentaba que ese cuento ganó un premio. En la fiesta, después del premio, uno de los jurados me agarró y me dijo, ¿sabes lo que pasó cuando decidimos? Este premio lo habían ganado 5 o 6 chicos seguidos. Uno de los jurados dijo, bueno, y además también gana una chica, que hace mucho que no gana. Digo, eso es, yo me quedé, porque eso sí es un piropo técnico, ¿eh? Creían y estaban seguros antes de abrir la plica que era una mujer la que había escrito el texto. Entonces, claro, para los que trabajamos mucho la técnica y cuidamos cada una de las construcciones, eso te dice, mira, esto lo hiciste bien, ¿no? Hay un cuento de Juan José Saer que se llama Sombras sobre un vidrio esmerilado. Nosotros vemos en la universidad justamente eso, el tema del registro, ¿no? Es un chico hablando del alma femenina. Es algo que ocurre poco, que es muy difícil de hacer porque seguramente patinás en algún momento, ¿no? Yo el componente de la mujer, salvando ese cuento, que sí tuve mucho cuidado porque es una niña pequeña que hablaba de cosas que a mí nunca me pasaron realmente, y por más que me lo cuenten 100.000 mujeres no lo voy a entender. Los demás cuentos, incluso en las novelas anteriores mías, los personajes femeninos toman el control de la historia sin que yo lo tenga planificado. Y eso tiene que ver con lo que decía Juan antes. Para mí la mujer es demasiado importante para la humanidad, ¿no? Empezando por nuestras madres, ¿no? Que con papá solo no hubiese alcanzado. Entonces, de algún modo se filtra eso en mis ficciones, y en la claridad ocurre bastante. Yo lo estoy viendo ahora con comentarios de algunos lectores y sobre todo de algunos periodistas que tienen una lectura interesante, que me hablan de eso, y ya me había pasado con Subsuelo, donde yo creía que los mellizos eran los protagonistas y todo el mundo dice que es la madre, pero ¿cómo que la madre? No, entonces ya es un tema mío que lo hago inconscientemente, lo cual me alegra también, porque es lo que pienso como individuo, ¿no? Más allá de la ficción. Entonces, a mí me parece interesante. Incluso Fernando Aramburu, en la comida del premio, hablaba de esto, y claro, hay un cuento que es un viaje, es un camionero que tiene que transportar pollos vivos de un pueblo a otro, pasando por un puerto de montaña, una noche de verano, ¿no? Y en el puerto pues se cruza con otro señor que tiene el coche averiado y lo recoge. El cuento es eso, de todo ese trayecto, hasta que el señor se baja y lo deja. Y luego ocurre el futuro. Entonces ahí no hay mujeres, personajes femeninos físicos. Sin embargo, el eje del conflicto del texto es la mujer embarazada a punto de dar a luz del camionero, que es su problema y el problema que aprovecha el otro para engañarlo. O para hacer una suerte de ahí de pacto raro. Es decir, está presente la mujer aún sin estarlo físicamente. Eso os confieso que no lo hago esto aposta, y me lo dijo Fernando Aramburu y me pareció muy, muy chulo porque es el único cuento que no hay mujeres, personajes femeninos físicos. Sin embargo, el motor del texto es una mujer a punto de dar a luz, ¿no? Sí. Oye, si os parece, porque ya han dado las 9, aunque no, con un par de cuestiones que hemos lanzado, seguro que con las preguntas, algunas preguntas que ya hay de los lectores y que podéis lanzaros si queréis alguna más, ya sabéis
que además este grupo es preguntón, o al menos yo cuando he tenido algunos de ellos me cosen a preguntas, lo cual está muy bien. Hay una pregunta del escritor Pedro Ugarte, escritor también extraordinario y espumoso, que hoy nos acompaña. Y él ha hecho esta pregunta al principio de la conversación y, claro, Marcelo está en el proceso, creo que esta pregunta iría más a Antonio. Si de toda esta ansiedad que se ha hablado previa a que te concedan el premio, previa cuando te lo conceden y se tiene que hacer público, que en el caso de Marcelo ha sido una eternidad, y luego esa ansiedad un poco provocada por el editor magnífico y maravilloso que soy, pero que en el fondo soy un puñetero y os hace perrerías, como sabéis, te has sobrepuesto a esa ansiedad, porque a día de hoy no he recibido ninguna factura de psicólogo, psiquiatra, y no has hecho ninguna perversidad que yo sepa, salvo la noche de Guadalajara que no contamos. Entonces, dime, Antonio, se sobrepone como escritor, sobre todo, o sea, ahora ya en serio, ¿cómo se crea o cómo se proyectan, digamos, otras escrituras habiendo pasado, digamos, esta ansiedad? ¿Se reproduce, no se reproduce? Se supera como se superan la mayor parte de las cosas, o al menos se vuelve un poco más habitual la idea todavía, y esto me atreveré a pronosticarte un poco el futuro, Marcelo. Todavía en 1 o 2 años de repente te levantas una mañana y sin pensarlo dices, carajo, gané el Ribera del Duero. Qué Me pasó extraño. durante 4 meses. Me levantaba y digo, esto pasó de verdad, me llamó Aramburu. Bueno, claro, es complicado, pero lo vas incorporando, ¿no? Y en cuanto a la escritura, que finalmente sería lo más interesante del asunto, porque a fin de cuentas la psicología del escritor solo debería interesar al escritor y a su psicólogo. Pero en cuanto a la escritura, sí ha complicado, digamos, mi trabajo como escritor de cuentos, el premio, porque desde luego que un premio Ribera del Duero crea una expectativa al respecto de lo siguiente que vaya a hacer uno con el cuento. Entonces lo que he intentado es escribir cuentos muy distintos y no pensar desde luego en nada del premio ni en la vaga ambición al momento de volver a escribir cuentos, ¿no? Y intentar cosas distintas también con las novelas. Yo tengo una relación con las novelas como si construyera casas, vivo durante años en las novelas construyendo a mi alrededor, y luego se la vendo a otra persona y me voy. Y los cuentos se parecen más a hacer un viaje, ¿no? Es algo intenso y más corto. Y en ese sentido, escribiendo las novelas y entrando a ese mecanismo que es muy distinto, al menos como yo lo afronto, pues la ansiedad desaparece y se crean otras ansiedades, ¿no? A lo mejor la ansiedad nunca desaparece, sino que pues tienes problemas y retos escriturales nuevos y a esos te vas enfrentando. Y en medio de todo eso, mi confianza, en este momento tengo un libro de cuentos al que le falta solamente un cuento para estar redondeado. Quiero creer que va a ser un libro muy distinto a La Vaga Ambición y va a ser, espero, un buen libro, pero no una segunda parte o un seguir machacando con eso. Aunque La Vaga Ambición por sí mismo creó un mecanismo que en algún momento retomaré, ¿no? Es decir, yo creo que fácilmente, y de hecho lo tengo en planes, pero hay que dejar pasar tiempo, unos 10 años o algo así, para que haya un segundo volumen, ¿no? No propiamente de la Vaga Ambición, sino del personaje narrador. Murray, claro. De Murray, ¿no? Pero sí, es algo que trabajando y con los días se pasa, pero que de alguna manera a la vez siempre va a estar un poco ahí, ¿no? Supongo que hoy hemos estado hablando de fútbol porque lo prometimos, pero el jugador que gana la Copa del Mundo en alguna dimensión interior siempre va a ser campeón del mundo a veces, ¿no? Después de un día desalentador se podrá mirar en el espejo lavándose los dientes y decir, bueno, pero hubo un día que yo gané
la Copa del Mundo. Eso no se quita, ¿no? Y está bien. Bueno, Juan, perdón, porque no, por favor, Marcelo. si antes hablábamos del alma femenina, de retratar el alma femenina y de la grandísima dificultad que conlleva hacer eso desde un escritor chico, varón, ¿no? Es importante y valioso que digamos que la ambición, entre muchísimos méritos, tiene de retratar el alma de un escritor, no solo cuando está escribiendo. A mí eso fue lo que me impactó de este libro, porque yo, Antonio, no lo conocía, nunca lo había leído además, porque leí primero La vaga ambición y luego la señora Rojo, y no había hablado nunca con él, y en cierto momento dudaba del carácter autobiográfico de este texto, y no quería pensar en eso. A mí no me, digo, por suerte no lo conozco y no sé si es verdad, digo, si es ficción o no ficción, ¿no? Pero los que no leyeron La vaga ambición y escriben ficción, deberían acercarse a este libro de cuentos de Antonio Ortuño. Aún siendo chicas, no tiene un componente masculino. En ese sentido es eunuco, ¿no? Les puede pasar todo lo que, bueno, menos lo de traer aceite, que eso ya es más aleatorio, depende el tío que tengas o algo. Todo lo demás nos puede pasar como escritores. Lo de comer arroz con atún, que no sale en el libro, pero es una metáfora muy ilustrativa de ciertos pasajes de nuestra vida. Lo de comer arroz con atún, muchas semanas, quiero decir, no un día. Está aquí retratado con maestría, y a mí me pareció que es... Pensé que Antonio tenía, no sé, 70 años, y digo, esto es un libro que está hablando de su carrera y de toda una vida como escritor, y de los momentos buenos y malos, y del azar, que es un elemento importantísimo en nuestra carrera. El azar, como en casi todos, pero en el escritor lo es. Y bueno, entre otras virtudes, insisto, no quería dejarlo pasar porque justo Antonio me la dejó votando en el punto del penal. Digo, este es el momento de decir algo de La vaga ambición. Un libro que me introdujo a mí en el premio Rivera Albert. Lo leí antes de, las bases estuvieron un poco paradas, y leía esto y miraba los logos y decía, madre mía, lo que debe ser esto, madre mía, lo que debe ser esto. Y luego cuando leía el libro digo, claro, hay que escribir estas cosas para estar acá, cuidado. Así que yo antes lo hacía en rojo, que también tengo un libro pendiente de Antonio, uno anterior, lo leeré cuando termine la gira, obviamente. Sí, que Juan me ha dado muy, muy amablemente, y no sé si había un mensaje oculto en Juan ahí al darme el libro, pero bueno. Oye, Mariana nos hace una pregunta que creo que sí que entra en otro hueso, y que es el momento de decidir, me voy a presentar al premio. O sea, porque esto tiene un carácter, evidentemente, y no lo vamos a esconder, suenan las campanas de los 50.000 euros que, digamos, por lo menos al arroz con atún le puedes poner un trocito de carne, Un poco de choclo o algo, y sí. eso alegra, pero también, conociendo como os conozco a los dos, eso creo que es una consecuencia de la decisión. O sea, la decisión es, estoy embarcado en una escritura hace un tiempo, hace pues, años, con este libro, y coincide la recta final o el final del trabajo de mi libro con que hay un horizonte cercano, que es entregar el premio. Sé que algunos escritores han llegado más justos a esa curva. No digo de presentar el libro el 31 de diciembre a las 5 de la tarde con escritura, pero sí que ha habido gente que ha escrito hasta el final, otros que ya lo teníais el libro y que el premio cuando se anunció era perfecto para ya corregir o acabar de cerrar el texto. ¿Cuándo se decide? Una mañana, igual que una mañana te despiertas, lo gané. ¿Qué mañana te despiertas y dices, me presento? El que quiera. Caray, yo decidí que me tenía que presentar, evidentemente, como dijo Marcelo, uno sabe que tiene que llevar un manuscrito abajo del brazo que sea para el Ribera del Duero.
que no puedes llegar con cualquier cosa a ese baile. Para mí fue una cuestión que involucraba a dos escritores mexicanos, amigos míos, en un Ribera del Duero anterior, 2 ediciones antes de la edición en la que yo me presenté con La Vaga Ambición. Ganó Guadalupe Nettel por El matrimonio de los peces rojos, y fue finalista Nacho Padilla, que en paz descanse. Nacho Padilla, además de ser un gran amigo de muchos escritores mexicanos, un tipo muy querido en la literatura mexicana y la literatura española en general, también era un poco el campeón invencible de los cuentos, Nacho, ¿no? Ganaba todos los certámenes que se le atravesaban, los tomaba con mucha seriedad y ganaba, y uno veía a Nacho como alguien absolutamente imbatible, porque era un muy buen cuentista, ¿no? Y realmente cuando Guadalupe, Nacho era una generación anterior a la mía, y el día que Guadalupe, que es más de mi generación, se presentó al Premio Ribera del Duero y lo ganó, literalmente lo que yo pensé viéndolo en el periódico fue, cambió la marea, y nosotros también podemos ganar premios. Y ese día dije, yo también voy a entrar a un Ribera del Duero. Evidentemente necesito escribir cuentos mejores de los que escribo para ganar un Ribera del Duero. Necesito hacer un libro de cuentos que orgánicamente sea un libro. Y en ese momento empezaron a disparar muchas cosas, y tardó tanto todo en cuajarse que pasó otro Premio Ribera del Duero en medio, al que no me presenté, que ganó Samantha Schweblin. Por otro lado, es una gran ventaja que no me haya presentado, porque no sé qué hubiera podido pasar, porque el libro de Samantha es extraordinario, pero realmente yo no tenía escrito ninguno de los cuentos de la Vaga Ambición en el momento en que se cerró esa convocatoria. Solamente tenía 2 mecanismos en marcha en la cabeza. Uno era, quiero escribir algo con un pozo autobiográfico, pero que no sea autoficción. Me gusta la autobiografía y detesto la autoficción, entonces era un poco jugar a cómo creo yo que se podría hacer eso. Después de haber leído uno de estos libros del terrible noruego Knausgård, a quien le duraron las muelas durante 5,000 páginas, y nunca supimos por qué ni por qué nos lo contaba, pensé que podría haber otras maneras de hablar de la propia vida sin martirizar a los prójimos. Y por otro lado, esta idea de los cuentos que se interrelacionan, pero que conservan la autonomía, ¿no? En La Vaga Ambición hay una multitud de referencias cruzadas entre los relatos. A fin de cuentas los cuenta la misma persona siempre, pero son cuentos que se pueden leer independientemente. No hacen falta todos, pero se gana algo o mucho si están todos juntos, ¿no? Entonces tenía esa intención de hacer un libro que fuera así y que abordara lo autobiográfico, y que abordara también, porque otra cosa que suelo detestar es la metaliteratura, la literatura sobre literatura. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a escribir algo parcialmente autobiográfico y además sobre escritores, escribiendo sobre escritores, le pego a quien lo hubiera dicho. El reto era hacerlo de la manera que yo pensaba que podía estar bien, ¿no? Y cuando empecé a escribir los cuentos de una manera muy extraña, los escribí todos al mismo tiempo, tenía todos los archivos abiertos en la computadora, e iba saltando de un cuento a otro, e iban avanzando así, a un párrafo y otro, un par de párrafos y una página de acá, y volvía al segundo cuento. Fue un poco una locura, pero lo necesitaba para conservar la armonía del libro y del texto. Y cuando finalmente lo tuve, que fue no un 25 de diciembre, ni un 31 de diciembre a las 11 de la noche, pero por ahí de un 20 de diciembre, sabiendo que la convocatoria se cerraba con el año, lo terminé, lo releí de punta a cabo de manera maniática durante 5 o 6 días consecutivos. Con manera maniática quiero decir que yo era capaz de leer el manuscrito completo aproximadamente en 50 minutos, y lo hacía 8 o 9 veces al día. Y un buen día dije, ya, o sea, no puedo volver a hacer esto muchas más veces, porque entonces saldré y mataré a mis vecinos. Juan ha evitado que salga y mate a mis vecinos en varias ocasiones.
y supe que ya no podía detener más y o mandaba el manuscrito o mataba a los vecinos y decidí mandar el correo electrónico con el manuscrito. Y Marcelo, ¿tú? Aparte coincido, yo creo que esto está preparado y me están haciendo una cámara oculta porque coincido, me veo en las mismas situaciones, exactamente en las mismas situaciones. Aparte ha dicho algo precioso Antonio sobre la diferencia entre la autobiografía y este género híbrido que yo no lo entiendo muy bien y no sé qué se busca con la autoficción. O sea, si tenés una biografía potente, contala con los mecanismos de ese grandísimo género. Y si querés contar milongas, pues escribí ficción, que ya dijo Saer que no equivale a mentira. ¿Qué es esa? Yo no la entiendo tampoco, pero bueno, más allá de eso, me acaba de revelar Antonio que hay componentes autobiográficos en La vaga ambición. Sí, bueno, yo el premio estuvo como un año medio en stand-by o una cosa así. Por supuesto, desde que ganó Samantha Schweblin, yo ya lo tenía medio como en la mira, pero era un sueño, claro, ¿no? Un sueño bastante inalcanzable. Primero, porque a este premio, como exactamente dijo Antonio, hoy lo comenté en un periódico de Cali, exactamente lo mismo. Acá no se puede mandar cualquier cosa. Bueno, podés mandar cualquier cosa. Podés mandar, no sé, medio kilo de salame, o sea, da igual, ¿no? Pero digo, no vas a ninguna parte, porque solamente recorriendo la lista, en Wikipedia aparece la lista de finalistas, o sea, hay personalidades ahí de mucho cuidado, ¿eh? Por lo tanto, si uno no manda una cosa demasiado sólida, no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo tenía cuentos, pero sabía que al Rivera tenía que ir con un libro. Y habló muy bien Antonio sobre la concepción y la construcción del libro. Yo no hice lo que hizo él, de tener todos los archivos abiertos, porque hubiese sido imposible en mi libro. Son cuentos demasiado largos, con una simbiosis interna compleja, pero la autonomía de la que habla Antonio, que es un elemento inherente y excluyente del cuento, es decir, cualquier cuento suelto tiene que funcionar y no depender nunca de otro. Eso ocurre en La vaga ambición, ocurre en La claridad, y sin embargo, al leerlos en conjunto, yo estoy convencido de que gana. Los cuentos pueden ser buenos, pero cuando el lector termina de leer el libro, tiene la sensación de haber leído un libro. Y eso no es fácil de conseguir, y desde luego no se consigue compilando cuentos. Se notan los escalones seguro, porque evidentemente nosotros no escribimos como escribimos hace 5 años. Más allá de que uno lo maquille y hable del mismo tema, o intente... Se nota cuando está escrito en el mismo momento histórico del escritor. Tarde es lo que tarde. Entonces, bueno, a mí se me cuadró. Cuando ganó Antonio, lo recuerdo muy bien. Yo no tenía nada, pero a partir de ese momento todavía Subsuelo me arrastraba un montón a nivel mediático, digamos, con el Hammett y un montón de movidas, y fue donde dije, tengo que escribir cuentos, ¿no? Con presión de los editores, porque a ver después de Subsuelo qué novela sacás, y me acuerdo que le dije a Alexis Ravelo, en un festival que montaba en Tenerife, digo, estoy harto, voy a escribir un libro de cuentos y encima se va a llamar La claridad, le digo, ¿no? Porque estábamos ahí en el circuito negro y estaban a ver, no sé qué era. Y fue un poco una broma, pero después me empezó a gustar el título y al calor de ese concepto, que claramente yo escribo textos negros, porque es algo que me gusta, abordar la oscuridad, rodearla de luz, es decir, poner el hecho extraordinario en una situación cotidiana. Empecé a trabajar este libro, ¿no? El premio no daba señales de vida, y a mí no me importaba, porque el objetivo mío no era el Ribera del Duero. El objetivo mío era escribir ese gran libro de cuentos que siempre deseé vivir, intentar ese objetivo con todos estos parámetros e índices de dificultad que Antonio antes mencionó. Y dio la casualidad absoluta, porque las bases, yo no sé, Juan, si salieron en mayo o una cosa así. Salieron en mayo, pero en mayo de 2019. 19, ¿no? En mayo Claro, de 2019. claro. Yo llegué al 2019 con 5 cuentos, pero muy, muy armónicos. Y pasó lo del cuento ese, entonces me quedé con 4, y el libro estaba incompleto, pero no por extensión. Es un libro de 180 páginas. Estaba incompleto en la armonía interna. Fíjense hasta qué nivel le di yo importancia
a esa armonía interna. Por extensión lo podría haber mandado con 4 cuentos, perfectamente. Sin embargo, le faltaba un cuento de cierre, porque yo tuve que quitar uno por una cuestión de las bases, ¿no? Entonces tuve, 5 o 6 meses de escritura. Por suerte di con el texto que necesitaba y mandé el manuscrito el día 29 de diciembre, pero porque dediqué diciembre a releerlo, no con el ejemplo que dijo Antonio, porque hubiese sido imposible, pero sí hacer una lectura pausada, porque había cuentos que tenían ya más de un año, año y medio, y aunque no, porque es un libro que me llevó 3 años, entonces, bueno. Y cuadró muchísimo, lo pude presentar, también mandé el correo con un montón de documentos, me pedían mi DNI, un montón de cosas, digo, el DNI puesto en el mismo archivo del libro, ¿no? Que yo digo, bueno, esto ya va a empezar la gente a ver datos hasta que empiece la primera palabra, digo, ¿cuánto scroll tiene que hacer la gente que lo lea, ¿no? Me preocupaba el formato de entrega, y nada, lo mandé, y lo mandé con, esto lo prometo, lo mandé con total escepticismo, que es como hay que participar a los premios. Claro. Ya sé que todos somos buenos y todos somos la hostia puta, eso ya lo sé, pero puede haber alguien mejor. Esa filosofía hay que sostenerla, siempre presentar con escepticismo para no llevar los disgustos. Aún teniendo un texto en el que se confía. Lo presenté con escepticismo porque sé en qué campeonato me apunté, ¿eh? Eso lo sabía. Lo sabía, vamos, esto no hay que ser mago ni hacer un curso en el Polo Norte. Ver la lista de finalistas del Ribera del Duero. Y ya está. No, entonces, bueno, fue un poco así, Juan, Antonio y chicos. Os voy a hacer una pregunta a cada uno. Teresa preguntaba, pero creo que Antonio ya lo ha contestado, ¿cómo condiciona el premio, ¿no? Para el futuro cuentista? Antonio ya ha hablado de cómo está trabajando con un libro de cuentos que mantiene, digamos, un trabajo desde la diferencia, desde el separarse a la vaga ambición, aunque Murray, pues bueno, esté paseando por su escritorio y de vez en cuando le dé golpecitos en el hombro y Antonio se lo quita así y ya vendrás, ya vendrás. Antonio, te hago a ti una pregunta y cerramos con Marcelo, si os parece bien. Luz, Antonio te preguntaba, en un libro de cuentos, ¿cómo puedes saber que falta un cuento para cerrar el manuscrito? Le ha gustado mucho la vaga ambición, y junto con eso, si quieres como bonus track, podrías, porque lo pregunta también Fermín, además, muy breve la pregunta. Antonio, ¿por qué detestas la metaliteratura? Así que si te parece bien, esa parte más técnica y puedes decir absolutas barbaridades, porque ya hemos pasado las 9 de la noche, se pueden decir barbaridades sobre la metaliteratura. A ver, sobre cómo sabe uno que si falta un cuento, lo que decía Marcelo es la clave. Uno tiene, quizá hay muchas formas de describirlo. A mí me gusta la metáfora musical, una especie de melodía interna, y el oído te dice que ahí falta algo, ¿no? Que falta algún sonido, algún contraste, algo que redondee el libro. Si no lo sientes, probablemente es que el libro ya esté. Dudas siempre va a haber, pero hay niveles en las dudas, ¿no? Y es muy diferente el sentir, aquí falta un cuento completo, a decir, quizá pude trabajar más los diálogos. Son dudas de niveles diferentes. Yo sentía que a la vaga misión sobre la planeación inicial, sentí que le faltaba un cuento, y tuve que escribir ese cuento cuando los otros ya estaban aproximadamente a la mitad todos. Ese cuento se llama Provocación Repugnante y es un cuento que escribe el personaje que es un escritor. Entonces sentía que era un poco absurdo, y de ahí saltaría lo de la metaliteratura, tener un personaje escritor durante todo un libro y jamás saber cómo demonios escribe el tipo, ¿no? Entonces hay un cuento en el que él no aparece, y no aparece ni su esposa, ni los otros escritores, ni los funcionarios culturales, ni los periodistas que pueblan los otros relatos de la vaga ambición. Es un libro en el que los personajes principales son Walter Benjamin y Benjamín Bulgakov, y Mikhail Bulgakov, ¿no? A quienes él ha citado como influencias en otro de los cuentos. Bueno, ellos son los personajes. Necesitaba ese cuento.
Y como último rasgo, y supongo que para confundir a la gente que no terminó de entender por qué estaba ahí ese cuento, decidí el que no fuera, que no tuviera el guiño de ponerle el crédito a Arturo Murray como autor del relato para que entonces todo el mundo entendiera a bote pronto que era un cuento escrito por él, ¿no? Creo que la inmensa mayoría de los lectores lo comprenden, creo que le da el equilibrio que necesita el libro, que cumple esa función de que el escritor escriba. Y es uno de los libros, uno de los cuentos que más me gustan del libro, y sé que el libro sería notoriamente peor si no lo tuviera, ¿no? Pero todo es, desde luego, es una mezcla de instinto y reflexión. El instinto es la punzada y después tiene que venir la reflexión para decir, bueno, falta un cuento, pero ¿cuál? ¿Y cómo debe ser? Y vamos, el escritor no se puede mover solamente por instintos, porque instintos los tenemos todos. Y el instinto puede ser el foco rojo de que algo falta y te lo dice tu oído, pero tienes que desarrollar un criterio y una capacidad de conceptualización para decidir cómo es ese cuento que falta y poderlo llevar a cabo, ¿no? Y sobre lo de la metaliteratura, a lo mejor fui demasiado radical. No es que deteste la metaliteratura como tal, cualquier cosa que uno diga de la literatura es en cierta medida un error, porque siempre va a haber un libro, un escritor que desmientan cualquier cosa tajante que uno diga, ¿no? A mí me gusta muchísimo Enrique Vilamatas, que esencialmente es un autor de metaliteratura, entonces, bueno, sería un poco absurdo. Quizá debí describirlo mejor como cierta metaliteratura particularmente pedante, que en México al menos abunda, entre muchos escritores que publican y sobre todo entre una multitud de escritores que no publican. Todos estos fantasmas que están por ahí perdidos en el Twitter o que comentan los artículos de uno diciendo ojalá y murieras en este mismo momento, tienden a tener en el cajón o en el disco duro novelas en las que profusamente hablan de todo lo que han leído en la vida. Y ese es uno de los tipos de lecturas que menos me interesa en la vida, porque yo doy por sentado que el escritor tiene que leer, y espero que sea respetuoso de sus influencias como para privarnos de ellas a los demás, ¿no? De manera explícita, o al menos tan descarado para untarlas en la cara, pero para que sirvan de algo, ¿no? Es decir, yo saco al ruedo a Walter Benjamin y a Benjamín Bulgakov y a Mikhail Bulgakov, pero los pongo a fumar, a pelearse, hablo de las fantasías sexuales de Benjamin, hablo sobre la relación de Stalin con Bulgakov y del miedo que lo corroe, no sencillamente hago una lista de los libros que escribieron y que les leí, ¿no? No es porque yo sea el mejor ejemplo, sino más bien hablo de la manera en la que yo traté de procesar eso. Influencias literarias tenemos todos. Yo en términos generales, si me llega un texto en el que el personaje es el escritor hablando de cómo va a escribir, me empiezo a sentir hormigueo del tedio de lo que viene, ¿no? Eso no quiere decir que sea imposible hacer buena literatura con esos elementos, sencillamente que hay una sobreabundancia de mala literatura con esos elementos, ¿no? De la misma manera que un cuento con un zombie no tiene por qué ser necesariamente malo, pero sabemos que hay un 99.9 de posibilidades de que sea terrible. Entonces, bueno, insisto, quizá la generalización fue injusta, pero digamos que de entrada me resulta antipático el personaje del escritor escribiendo sobre lo que es ser escritor, ¿no? No, te conozco hace años y me encanta además que siempre tengas esa actitud que cree precisamente preguntas tan tajantes, ¿no? Porque viene y tiene que ser así. Marcelo, una pregunta también que te hace Carlos, que es una pregunta técnica que tiene que ver con la tensión del cuento largo que has escogido tú para este libro, ¿no? Él habla un poco de los detalles que podría recomendar para mantener esa tensión de cuentos extensos a lo largo de un libro, dada la intencionalidad, ¿no?, que hay de construir el libro a partir de esta extensión. Pero sabemos que es una tierra de nadie esa extensión, es complicadísima. Cuando hablaba Antonio de ese espacio novelesco, eso en el fondo es una virtud de dar, digamos, ese brillo, ese destello a un cuento donde puedes tener esos otros caminos
y que no tienen por qué llegar a ningún lado, sino que el cuento se mantiene ahí, ¿no? A ver, háblanos de esa tierra de nadie que has explorado. Bueno, yo, todo el mundo que me conoce lo sabe, le doy absoluta prioridad a la historia que quiero contar. La historia que quiero contar es la que va a determinarlo todo, incluido el género narrativo, ¿no? Cuento o novela en este caso. Las historias que yo quería contar para la claridad, que tenía 4 o 5 en una línea, eran historias negras con un pequeño brillo fantástico, que no quería que se me fuese de las manos eso, pero me parece una combinación explosiva y muy chula, cómo se cohesionan y cómo interactúa lo negro y lo fantástico. Mi concepto de género negro, que no es policial. Y sabía que eran historias que no iban a funcionar en 10 páginas. No iban a funcionar primero porque la propuesta discursiva que tiene el cuento, que tienen los cuentos de la claridad, no hace pie en tan poca extensión, o no hace el pie que yo quería que hiciera. Un poco lo que dijo Antonio, ¿no? Ese narrador tan especial no acaba de cundir en poca extensión. Entonces, y además era un elemento que necesitaba trabajar porque quería contarlos así. Entonces sabía que iban a ser cuentos largos. Yo no sabía que iban a pasar la página 20, pero sí sabía que iban a pasar página 15. Y ya era un problema. Sostener la atención después de la página 8 es un problema, ¿no? Después de la página 8, digo en Word y sin espacio, es un problema. Pero bueno, me sentía muy capacitado para resolverlo porque tenía al costado de mi teclado estas herramientas técnicas que yo ya había ejercitado con bastante acierto en subsuelo y que sabía que funcionaban y que mantenían al lector en una especie de aura en donde lo tenías contra las cuerdas al lector muy rápidamente. Y eso es como la varita mágica para un cuentista. Tener al lector contra las cuerdas para llevarlo al desenlace, ¿no? Donde viene el golpe definitivo, ¿no? Y eso, más allá de la historia y de la tensión interna que tiene la trama, me sentía muy, muy protegido y muy apoyado por el componente técnico de este narrador más o menos anticipatorio. Porque Antonio dijo algo que a mí me impactó mucho y fue que también en los textos en primera, el narrador tenía intenciones anticipatorias. Y los que escribimos ficción sabemos, o deberíamos saberlo a partir de ahora, que el futuro narrativo solo lo puede ejecutar una voz externa omnisciente. No hay ningún otro narrador que ejecute el futuro narrativo. Es decir, un texto en primera de un tío que dice, mañana voy a matar al cabrón de mi cuñado, ¿no? Y al día siguiente, el tipo capaz que se levanta, agarra la escopeta y cuando cruza la calle lo pisa un autobús y no lo mató. Sin embargo, si eso lo dice el omnisciente, repito, mañana matará a su cuñado, es que va a ocurrir. El lector lo sabe y sabe que no tiene ninguna posibilidad de escapar de ese asesinato. Lo muestre o no lo muestre la historia. Entonces, eran un montón de herramientas que yo tenía, insisto, con la figura esta cerca de mí, que me protegían ante esa absoluta adversidad que es pasar la página 10, 12, bueno, depende. Me sentía muy seguro. Aún así, cuando uno termina el cuento, tiene las dudas que tiene todo escritor siempre que termina un texto, ¿no? Pero yo creo que para los que están empezando a escribir o tienen intenciones de lograr, por ejemplo, un libro de cuentos sólido, yo creo que lo primero que hay que hacer es lograr un cuento de 8 páginas. Lograrlo, de verdad, de 7, lograrlo. Lograr sostener la atención durante cada una de las líneas del cuento. Jamás hay que irse, Horacio Quiroga lo dijo hace 120 años, ¿no? No puede haber ninguna distracción en el cuento, ni una. Por ejemplo, la metaliteratura en las novelas y los escritores que hablan de sí mismos y de cómo conquistaron a una novia hablándole de Eric Clapton, en el cuento eso no funciona, eso es una destrucción absoluta. En esa línea el cuento se cae y no lo puedes levantar nunca más, además. El lector de un cuento
el buen lector de cuento, y en Latinoamérica lo somos casi todos, y en España, gracias a Juan Casamayor y otras iniciativas, también se está haciendo por esa línea, sabe que un cuento que se cae en cualquier momento es irrecuperable. Nunca más va a ser un cuento sólido. Aunque aunque caiga la bomba de Hiroshima y Nagasaki junto en el último párrafo y esté bien contada. Entonces, es un género tan delicado, tan frágil a la hora de componerlo, que hay que tener sobre la mesa todas las herramientas posibles. Es como un cirujano cuando despliega esa mantita que abren y que hay un montón de elementos de las películas de miedo. No va a usar todas, pero las tienes todas ahí, y él se siente seguro, probablemente, como cirujano. Entonces, yo sabía que las historias iban a ser largas, lo sabía, pero le entré con un poco miedo, porque confiaba en que había, además de que la historia me parecían historias chulas, sabía que el modo de transmisión me iba a salvar, en cualquier momento de bache me iba a salvar. Y cuando yo acababa un párrafo, y esto tiene algo también que ver con lo que dijo Antonio al principio, cuando acababa un párrafo, y a veces nos pasa, no sabemos qué decir exactamente en el siguiente, y pasaban varios minutos y no lo sabía, recuperaba ese narrador y soltaba una línea donde decía, ella no lo sabe, pero dentro de 5 minutos comenzará a llover. Y automáticamente el cuento se revolvía, el texto se revolvía y me daba como un nuevo universo para poder continuarlo. Me sentí muy seguro al escribir estos cuentos, que son largos y que, bueno, ocurrieron en distintos años. O sea, yo no esto lo escribí en 3 años y siempre me los releía. Aparte, dejaba a veces los textos ahí, leía el del año pasado y veía algunos movimientos técnicos y algunos conectores, sobre todo entre estos momentos. Digo, esto funciona, ¿no? El ritornelo es un elemento que trabajo mucho y que aparte te da un montón de ventajas, porque cuando estás medio despistado, trabajás bien el ritornelo y fijás en el lector algo que te interesa y de vuelta lo ponés contra las cuerdas. O sea, hay un montón de detalles que tenemos que empezar a ejercitar, que tenemos que controlar, aunque no los usemos todos, para enfrentarnos a un cuento y lograrlo, ¿no? Que es el objetivo del texto. Sí, estoy totalmente de acuerdo que esas herramientas, sobre todo, ese revolverse el cuento sobre sí mismo para continuar, es así. Bueno, como habéis visto a lo largo de la charla, la claridad se ha ido desvaneciendo, sobre todo en la pantalla de Marcelo, que se iba haciendo la noche. Cierro con un pequeño epílogo de algo que pregunta Renata sobre el momento en que empiezas a preparar la publicación. La publicación la empiezo a preparar en el momento que me entero, que es el mismo día que se entera también el ganador. Casi al día siguiente se activa un procedimiento que en el caso de Antonio fue muy rápido, porque desde que Antonio se entera hasta que sale el libro, aproximadamente tenemos casi 2 meses, menos de 2 meses, para que el libro esté en las librerías, y hay que trabajar muy deprisa. Esto también obliga a un trabajo bajo presión, como si fuera una olla a presión, lo que es la labor de la edición. Muchas veces, en el caso de Antonio, estaba en México, había que conectarse por Skype, aquella herramienta que utilizábamos antes, y fueron otros tiempos, ¿no? Yo los textos que participan como finalistas los sé en el mismo momento en el que también se van a entregar al jurado. Yo estoy dentro del jurado, pero no tengo voto. Y normalmente soy bastante aséptico. Lo que hago es dar los datos del premio, porque somos un premio que publica, salvo nombre y apellido, da todos los datos, están en la página web. Podéis ver de qué países se presentó la gente, cuántos escritores, cuántas escritoras, cuántos lo presentaron en papel, cuántos en formato electrónico, todos esos datos se dieron. Y luego me pregunta si yo sugiero que se presenten. Mucha gente, cuando presenta los manuscritos meses antes, nosotros ya empezamos a estar muy agobiados de lectura, y entonces pues se dice que hay un premio por si se quieren presentar, y ya se informa. Mucha gente no hace caso y otra gente sí, ¿no? Quería cerrar, porque tienen que cerrar los escritores, con que hagáis una proyección futbolística.
quiero que en un partido Chivas-San Lorenzo, final de Copa Libertadores, que me digáis qué haríais juntos, 2 premios Ribera del Duero, 2 grandes escritores con 2 cuentos, pero ya que os habéis dicho tantas alabanzas y os queréis tanto y habéis ganado el premio, casi sois ya hermanos, pero ¿qué haríais una grada, cada uno con una camiseta distinta, conociendo como os conozco, uno de Mataderos y otro de Jalisco? ¿Qué pasaría? A ver, que se vean los escritores y los hinchas que sois. Y con esto ya cerramos. Bueno, Antonio, antes de que me desfenestres a mi querido San Lorenzo en esa hipotética final de la Copa Libertadores, debo confesar que en el año, no hace, bueno, ahora yo estaba en Argentina, México, tocó en el grupo, la Libertadores tiene el formato de la Champions, en el grupo tocó Chivas, en el grupo de San Lorenzo. El partido en Buenos Aires, 1-3. O sea, teníamos un problema ya con esa gente. Por supuesto, Chivas pasó. El fútbol mexicano tiene una potencia muy fuerte. De hecho, jugadores de Argentina, cuando son transferidos y no llegan a Europa, van a México, ¿no? Es una liga muy potente. Y cuando México está en la Copa Libertadores, porque a veces pertenece a otra confederación, México, no sé por qué, sería buenísimo que estuviese en la Conmebol. Bueno, da serios problemas, ¿eh? Yo no sé si es una final. Yo una final, Antonio, y ahora no te voy a dejar hablar durante un minuto. Si Chivas y San Lorenzo llegan a la final de la Copa Libertadores, como va a ser partido único a partir de ahora, yo sé que o sea, rompemos relaciones diplomáticas una semana antes. No quiero ningún tipo de mensajito, o sea, te bloqueo en el WhatsApp porque no quiero que me grites el gol, o sea, no quiero ningún tipo de problema, luego esto puede pasar a mayores, ya sabemos cómo es. No sé qué querías tú. Yo tengo un carácter bastante estoico, creo, y muchos amigos que le van a otros equipos, hasta el Real Madrid, que es algo bastante serio. El Real Madrid y su equivalente, que es el América en México, son los 2 equipos que me parecen el último grado de la decadencia humana. Los detesto a ambos, junto con el Atlas de Guadalajara, pero como el Atlas de Guadalajara siempre pierde, no es ni siquiera una especie de rival porque el uno deba preocuparse, ¿no? Pero fuera de eso, en términos generales, soy bastante estoico, sufro mucho los partidos de las Chivas, tiendo incluso a no verlos, salvo que sean partidos importantes por algo. A veces prefiero seguirlos en el minuto a minuto, que es más desesperante, pero me pongo mal ante la televisión. Recordará quizá algunos de ustedes el video esto del famoso Tano Pazman, el loco de River, que enloqueció en tiempo real cuando el descenso estuvo a punto de romper el televisor. Bueno, yo soy el Tano Pazman cada vez que juegan las Chivas. Quizá lo único que me saca un poco de esa locura es que me vuelvo todavía más loco cuando juega la selección mexicana, a la que le suele ir peor. Las Chivas han ganado muchos títulos, la selección mexicana no. Pero bueno, tiene victorias históricas en primeras rondas y cosas así con las que uno se tiene que consolar. Yo, al menos de mi parte, no habría bloqueo, desde luego que el respeto es importante y sobre todo lo que me parece muy elegante es ganar y no decir nada. Eso creo que es la mayor elegancia futbolística, es que lo que se gana en la cancha no se presume después, ¿no? Entonces, claro, al primer meme burlesco después de una derrota te bloqueo, claro. Claro. O sea que... Bueno, ya sabía yo que iba a asomar por algún lado el chico de Jalisco, la vena de estos 2 grandes escritores, de estos 2 grandes amigos que tengo la suerte de tener muy, muy cerca. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias de verdad a todas y a todos. Creo que a bastantes de vosotros os voy a ver mañana, también en el club de lectura que tenemos. O sea que mañana haremos festejos, o sea, traeros vino, Ribera del Duero, por supuesto, si no me matan los de las bodegas. Antonio, querido, cuídate mucho en México. Sigue escribiendo ese cuento que te queda, que lo espero con ansia. Y nada, estamos hablando
por WhatsApp de todo y más allá. Y Marcelo, dentro de media hora tienes 3 entrevistas, por favor. ¿Te da tiempo a comer arroz? No le pongas atún, que no hay tiempo. Y seguimos con las entrevistas. Un abrazo a todos, de verdad, y muchísimas gracias por estar y nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. Antonio, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao. Chao.